Durísimo de este. ¿Cómo lo comes? Ok, vamos a comenzar con la clase de hoy así muy rápidamente. Seguramente voy a ir de largo. Si hago alguna pregunta o cualquier cosa, pues ya saben que pueden alzar la manita o por el chat, ¿ok? Ok, el tema va a ser realmente rápido. Espero que lo podamos profundizar luego, pero como se darán cuenta, todos tenemos problemas de técnicos. Entonces, pues no es como que tengamos todo el internet del mundo para hacer las cosas. Pero pues Entonces al iniciemos. rato puedo poner mi asistencia, profe. Eh, pues sí, pero voy a tener yo que entrar ahorita aquí a cambiarle la fecha. Yo ya la Porque puse. no me carga. Sigue sin cargar. No sé si eso es por tu internet o... Sí, es por tu internet porque la plataforma sí me deja entrar. Pues sí, hasta el va a tener No me que ser al carga. rato. O sea, al rato va a tener que dejar la asistencia. Ok, vamos a comenzar. Lo que vamos a comenzar a ver esta semana y que vamos a continuar obviamente en la siguiente, es que se mueve esta cosa, va a ser sobre el ámbito político. Recuerden que estamos viendo ya las instituciones del Estado mexicano. Quiten la música. Y por lo tanto, pues lo que vamos a estar viendo va a ser justamente Ya me pues, cargó. cuestiones de política, ¿ok? Respecto al ámbito político, comencemos por lo primero. La palabra política, que creo que ya todo el mundo ustedes la conoce, y recuerden que en primer parcial habíamos visto justamente que era la política como ciencia, ¿ok? Entonces tenemos, en primer lugar, que va a haber vamos a manejar dos visiones distintas sobre la política, ¿de acuerdo? La primera, como un conocimiento, es decir, como una ciencia. Conocimiento, que es lo que nosotros vimos en el primer parcial, cuando hablábamos de política. Y entonces, como conocimiento, pues vamos a tener que va a ser la ciencia que estudia. ¿Qué dijimos que estudia la política? Recuerden el primer parcial. A ver, Santiago, Mande. ¿qué estudiaba la política? No sé. Recuerda. Las leyes, derechos. No, ese es el derecho. Mm, no sé. ¿En serio no te acuerdas? Ok, alguien que se acuerda que estudia la política, sí, aunque sea ¿cómo se llama? La organización. La toma de decisiones para organizar una sociedad. Ok, perfecto. ¿Quién lo dijo? La ciencia social. Oriana. No, Oriana, ok, Oriana, tienes puntos extra. De acuerdo, entonces, es la ciencia que estudia la organización social, ¿ok? Pero la organización social muchas veces se ve influenciada por algo más. Ese algo más va a ser justamente el poder. Entonces, la ciencia que estudia la organización, pero lo podemos simplificar diciendo que es la ciencia que estudia las relaciones de poder. ¿Ok? Entonces, pues eso es básicamente lo que nosotros ya habíamos visto en primer parcial. Ahorita lo vamos a ver como otro aspecto, es decir, el aspecto vivencial, lo que nosotros vivimos todos los días. Entonces podemos verlo como una acción social o una dinámica social, ¿ok? Vamos a ver, dinámica. Como dinámica social, obviamente nos vamos a ver afectados porque pues nosotros vivimos inmersos en una sociedad y esta sociedad pues tiene una dimensión política. Y como dinámica social, entonces vamos a tener que hay varios puntos de vista distintos. Algunos ya los hemos mencionado anteriormente y otros pues no. La primera es como organización, que es como lo veían los griegos, ¿ok? Organización. La segunda es como bien común, que tiene mucho que ver con la organización, entonces no es que sea algo distinto de. Y por último, como relaciones de poder, que se dan en la interacción entre los actores sociales. Entonces ya mencionamos que lo decían los griegos, lo decían los medievales y lo dicen los filósofos modernos. Aunque esto no es clase de filosofía, pero todo se fundamenta en filosofía. Entonces tenemos organización social, ya dije que son griegos. En general los griegos y los romanos no les interesaba en sí el problema del poder, aunque obviamente lo tocan. Más bien les interesaba cómo se organizan las sociedades, entonces no es que te digan que hay un gobierno mejor que el otro. Más bien puede haber una serie de gobiernos que sean pues válidos y otros que sean sus corrupciones. Los medievales le daban más interés al bien común. Es decir, admiten que hay un poder, pero pues ese poder es válido o es
debe ser respetado en la medida en que ese poder obviamente responda al bien común y pues a las leyes de Dios, que recuerden que en la Edad Media lo que les interesaba era más la cuestión divina, la cuestión teológica. Y por último, los modernos con Maquiavelo, que lo va a iniciar Maquiavelo, que va a estudiar la sociedad desde un punto de vista más frío y más racional, y por lo tanto, pues a dar cuenta que detrás de todo hay poder y que lo que tratan de hacer los políticos, pues básicamente es mantener el poder, ¿ok? Entendiendo esto, entonces vamos a entender ahorita algunas cuestiones generales. Ahorita, si se dan cuenta, es la primera parte de la clase, o sea, de las clases que vamos a estar viendo la cuestión política, justamente porque primero hay que tener las bases, vamos a decir, más generales. Lo que les voy a enseñar no va a ser precisamente lo más exacto. O sea, los voy a ver de la forma más superficial. En primer lugar, porque están en segundo semestre. En segundo lugar, porque pues realmente ya para profundizar mucho, pues tendríamos que tomarnos prácticamente toda una materia. Y eso lo verían ya cuando están en universidad, si van a estudiar algo relacionado con política o ciencias sociales. Entonces, pues no es necesario que en este momento lo sepan todo, pero sí sepan por lo menos lo más general, porque pues es parte de lo que van a estar viviendo en su vida adulta. De Yo hecho, no voy a lo quieran. estudiar. Mande. Voy a vender chicles, ya se los dije. No importa, aún así te afecta. El problema es que al final, aunque uno no quisiera que le afecte, le termina afectando porque pues las decisiones, por ejemplo, de permitir o no la venta de chicles, que es lo que tú quieres vender, ¿no? Responden a problemas económicos y a problemas políticos y sociales. Porque va a haber quien no esté de acuerdo, va a haber quien sí está de acuerdo, va a haber quien te diga que sí, quien te diga que no. De repente te mandan a la policía para agarrarte por vender chicles. ¿Sí me explico? Entonces, al final, pues todo depende de, o sea, aunque no nos interesa o no nos gusten estos temas, al final te ves afectado por ellos. Por eso es que, aunque parezca que no tiene sentido que les enseñen esto en prepa y que no te va a servir para conseguir un trabajo, pero pues en la vida cotidiana ahí vas a estar viéndote afectado por eso. Entonces, respecto a la política, ya vimos que lo podemos ver de muchas maneras, ¿no? Y que al final todas estas maneras no son incorrectas, de hecho son básicamente complementarias. Es decir, la sociedad realmente se da todo esto. No es como que sean diferentes partes, sino que en realidad se da todo. Se da una organización social, se busca un bien común o se pretende buscar un bien común y también se dan relaciones de poder. Y por relaciones de poder puede ser desde lo que sucede en una escuela como la relación alumnos-maestros y administrativos, hasta como sea en la sociedad, donde ya pues vemos cuestiones más complejas como que el grupito A de feministas no quiere no sé qué y el grupito B de Provida quiere esto, pero el grupito C de, ¿qué les gusta? De médicos quiere tal cosa, pero los trabajadores de la comunicación quiere tal cosa y así, ¿no? Entonces, obviamente se vuelve más complejo, pero básicamente la política la vemos en todos lados, incluido obviamente los trabajos, los grupitos, inclusive dentro de un grupo de amigos vamos a ver que hay cuestiones de poder y cuestiones de relaciones y de organización. Por muy natural que pueda ser la amistad, también se dan este tipo de procesos. Entonces, bueno, respecto a la política, hay que entender que va a haber muchas formas de gobierno. Básicamente, que ya dije que la política no se reduce a las formas de gobierno, pero ni solo una cuestión partidista, pero sí es importante entender esta parte para cuando analicemos la forma de gobierno de México. ¿Ok? Entonces ahorita voy a hablar en general, voy a hablar de muchas partes del mundo. Si de repente le pierden el hilo a lo que estoy diciendo, pues ahí me dicen para que se los vuelva a repetir. Pero tenemos que hay muchas formas de gobierno. Básicamente las voy a dividir únicamente en tres. Obviamente, como mencioné anteriormente, esto es una simplificación, pero es como para que tengan lo más general al respecto. A ver, tenemos esta y por aquí voy a poner otra. Ok, primera forma de gobierno. Sistemas representativos o sistema representativo. Si se dan cuenta, digo sistema representativo y no democracia. Y esto es por una simple y sencilla razón. La democracia murió con los griegos hace miles de años. Entonces, bueno, hace miles de años. Entonces, realmente lo que hoy existe en día que llamamos democracia no es democracia en el sentido estricto de la palabra. O sea, como lo era la de los griegos, eso no es democracia. No es democracia lo que hoy tenemos. Porque la democracia griega era muy distinta a como lo conocemos hoy. Sin embargo, pues vamos o sea, si quieren seguirle llamado democracia, llámenle democracia, pero en sí es una forma de sistema representativo.
Pues creo que el nombre lo dice bastante claro. Lo que tú haces es votar por alguien y ese alguien te representa, que es lo que hacemos en las elecciones. Bueno, ustedes no, pero que van a hacer justamente en las elecciones. Cada determinado tiempo, dependiendo de si son para gobiernos estatales o para gobiernos municipales o federales, van a tener que ir a una casilla, presentar su credencial del INE, que es como actualmente funciona el sistema. Si no es que a ustedes mismos les toca en algún momento tener que ser algún encargado de casilla. Y pues básicamente das tu INE, votas por quien quieras votar y listo, se acabó. Ahí tú ya estás votando por alguien que te va a representar y que va a tomar decisiones por ti. Llámese un presidente municipal, llámese un presidente, un gobernador, o llámese el presidente de la república, o en su caso, si es el poder legislativo, pues sea un legislador estatal o federal, ¿no? Y por eso pues es representativo, porque tú votas, tú no eres el que toma las decisiones directamente, ni tú votas a tu nombre, sino que siempre votas por otro que va a ser el que vote por ti las decisiones. En este caso, en el Congreso o tomando las decisiones como ejecutivo. Luego tenemos otra forma de gobierno que creo que todo el mundo conoce, porque es la que siempre nos presentan en los cuentos de hadas. La monarquía, vamos a ponerle la aristocracia, aunque ya no... Aristocracia. Monarquía, aristocracia, ¿ok? Y la última forma de gobierno que voy a poner, aunque, bueno, sí, que también suele ser común todavía, la dictadura. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos esas tres formas de gobierno actualmente. Obviamente hay más, simplemente estoy simplificándolo lo más posible, porque aparte son las que más van a sobresalir a nivel mundial. Entonces, pues tenemos estas formas de gobierno. México, ¿cuál creen que tiene? El representativo. Claro, pues lo acabo de mencionar. Pues sí, sí, pero sí, efectivamente es el representativo. Lo que hacemos es votar por otros. Entonces aquí vamos a encontrar muchos tipos de gobierno o de sistemas dentro del sistema representativo. Por ejemplo, tenemos el sistema presidencialista o el presidencialismo. El presidencialismo es el que nosotros conocemos porque es el que nosotros manejamos. ¿Qué implica el presidencialismo? Que aunque se supone que son tres poderes distintos, bueno, no se supone, son tres poderes distintos. Recuerden, los poderes van a ser ejecutivo, legislativo, judicial. Normalmente es así como se dividen los poderes, ¿ok? Digo normalmente porque hay sistemas donde pues no puede ser que no haya un ejecutivo como tal y el mismo legislativo sea el ejecutivo, pero bueno, eso son otras discusiones. ¿Qué países manejan el sistema presidencialista? Pues básicamente tenemos a México, tenemos a Estados Unidos, que es de quien se lo copiamos, porque desafortunadamente hasta eso copiamos. Pues tenemos, a ver, voy a poner aquí. Obviamente pues tenemos a nuestro país en primer lugar, ¿no? Tenemos a Estados Unidos. Y básicamente tenemos a todos los países latinoamericanos. Es decir, la importancia o el peso recae sobre todo en el presidente. No es que el presidente tenga más poder o no, sino que más bien es en el que se fija la mayor parte de gente, el que tiene la batuta y pues básicamente sobre el que recaemos toda la responsabilidad de lo que sea, ¿no? Tenemos otro sistema que pues casi no va a ser tan importante, que va a ser el semipresidencialista. Semipresidencialismo. Como su nombre lo indica, es parte y parte, ¿no? Y tenemos otro que es el que me interesa más, que es el parlamentarismo. Como su nombre lo indica, el centro de atención está sobre el parlamento, que suele tener preponderancia sobre el ejecutivo. Aquí va a haber varias formas. Por ejemplo, en Inglaterra, bueno, les voy a decir qué países son parlamentaristas. Por cierto, ¿están tomando apuntes en su libreta? Claro. Pues si Screenshot. no, o tomen el screenshot o no sé, pero tomen apuntes, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, lo que voy a decir ahorita no lo voy a anotar. ¿Qué países son parlamentaristas? Tenemos básicamente a Inglaterra en primer lugar. Y ahorita van a ver por qué digo Inglaterra en primer lugar. Tenemos a Inglaterra y pues obviamente todo lo que sea Gran Bretaña. Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que son los que me vienen a la mente así como que muy rápidamente. ¿Qué tienen en común todos los países que he mencionado ahorita? Su idioma. Uno es su idioma, pero ¿por qué creen que tienen el mismo idioma? No sé. Pónganse a pensar. Escuchen bien los nombres. Inglaterra, y obviamente pues eso incluye Escocia y Irlanda del Norte. Canadá,
Es que, Nueva es que Zelanda. es como el Reino Unido, ¿no? Ajá. Ahí por ahí va la idea. Todos los que he mencionado anteriormente fueron colonias británicas en algún momento. Bueno, obviamente Eh, ha habido más, ¿no? ¿Qué es pasó? que, o sea, justo ayer estaba viendo un video de por qué Walmart no pudo entrar a Europa Ajá. ¿Y qué decía el video? y creo que tiene que ver con eso mismo, pero no sé cómo llegar a ella. Ok. Ahorita le llevamos a ello. Básicamente esos países que he mencionado eh, eran colonias británicas en algún momento. Y ahorita vamos a ver que sucede algo un poco curioso al respecto. ¿Quién es el que gobierna Canadá? O sea, no tanto su nombre, sino qué creen que gobierna Canadá, un presidente, un primer ministro, o sea, ¿quién es el ejecutivo en Canadá? Presidente. Ok, es un primer ministro que se llama, en ese momento se llama Justin Trudeau. Pero ¿quién creen que es el rey de Canadá? Yo. No, no. Bueno, no es que sea su rey o su reina, pero es, digamos que su jefa de Estado. No, ni idea. Bueno, resulta que la reina Isabel II de Inglaterra es la jefa de Estado de Canadá y de Nueva Zelanda y de Australia y de no me acuerdo dónde más. Y pues obviamente de todo lo que sea Gran Bretaña, que incluye Escocia e Irlanda del Norte. Bueno, resulta que aquí, esto que voy a poner, lo voy a poner por acá, pero es como que una anotación extra, ¿no? La diferencia entre jefe de Estado o cabeza de Estado, pueden ponerlo como jefe, pero vamos a poner cabeza de Estado, y jefe de gobierno, ¿ok? Jefe de gobierno. Bien, resulta que estos dos son dos conceptos distintos, pero que van muy de la mano. O sea, aquí vamos a tener que son dos distintos, ¿no? Lo estoy poniendo aquí por separado, de hecho le voy a poner otro color. Vamos a ponerle un color, vamos a poner amarillo. Lo estoy poniendo aquí por separado para que entiendan a qué me voy a referir, porque esto tiene que ver con todo lo de acá. En el sistema presidencialista, como sucede en México y en Estados Unidos, el presidente es a la vez cabeza de Estado o jefe de Estado y jefe de gobierno. Es decir, representa al país, pero además de que lo representa, realmente es quien toma las decisiones, es decir, es quien gobierna. ¿Me explico? En el caso del parlamentarismo va a haber muchas formas distintas, pero, por ejemplo, en el caso específico de Canadá, Nueva Zelanda, Australia y todos ellos que mencioné, y obviamente Inglaterra y Gran Bretaña, tenemos que la cabeza de Estado es distinta del jefe de gobierno, o el jefe de Estado es distinto del jefe de gobierno. ¿Quién es el jefe de Estado de todos estos países, o la cabeza de Estado? Pues la reina de Inglaterra, es decir, la Isabel II. El jefe de gobierno, sin embargo, es distinto, porque recuerden que Canadá es un país independiente, es decir, Canadá ya no es colonia británica, aunque en algún momento lo fue. Lo mismo que Nueva Zelanda, lo mismo que Australia. Y bueno, en el caso de Escocia y creo que Escocia también es el mismo caso, etc., ¿no? El punto es que, aunque la reina es su jefa de Estado o su representante, los jefes de gobierno son otros, porque son países independientes. Entonces, en Canadá tenemos a un primer ministro llamado Justin Trudeau, que es quien realmente es el que hace todas las cosas, el que gobierna, pero el representante del Estado canadiense es la reina. Y como mencioné, lo mismo pasa en los ¿Y otros quién tiene países. más poder? Los jefes de gobierno. Lo que pasa es que el jefe de Estado, digamos que es el que representa, el que le da unidad al país, ¿me explico? El que lo representa ante el exterior y le da su unidad. Es decir, pues lo que hace que tú seas un canadiense o un... No sé cómo se llama los de Nueva Zelanda, pero bueno. El caso es que serían básicamente quien los representa y los une como sociedad es la reina. Quien gobierna es otra persona, que es su primer ministro en este caso. Entonces, aquí puede ser que de hecho haya un jefe de Estado, pero que el jefe de gobierno sea una persona distinta. Es decir, quien ejerce el poder y toma las decisiones es otra persona. La reina Isabel II no gobierna, ella no toma decisiones, al menos, bueno, las que toma son muy poquitas, pero realmente no toma en sí, ella no se mete con el gobierno, vaya. Si el jefe de gobierno quiere ser socialista, ella no se mete. Siempre y cuando obviamente no le quitan el poder, ¿verdad? Pero en sí, el jefe de gobierno es quien hace las cosas, quien toma las decisiones, quien ve el presupuesto, obviamente junto con el Parlamento, que en este caso tiene mayor importancia. Y en ocasiones el Parlamento es quien elige al primer ministro.
Ahorita vamos a mencionar un caso así. En el caso de Inglaterra, me parece que el primer ministro es votado directamente, como si fuera un presidente normal, con la diferencia que ese solamente gobierna, más no es el jefe de Estado. Por lo tanto, la reina Isabel II puede... De hecho, ha pasado que han vivido y muerto quién sabe cuántos jefes de gobierno, pero ella sigue siendo la jefa de Estado, ¿no? O sea, aquí el jefe de gobierno va cambiando normal como cualquier presidente, pero quien sigue Nunca va a morir la reina Isabel. aparentemente no ha de ser reptiliana. Entonces, tenemos esa diferencia. Otro caso de ejemplo de parlamentarismo es el caso de Alemania. En Alemania también hay un jefe de Estado, o una cabeza de Estado, y un jefe de gobierno que son distintos. En el caso de Alemania, el parlamento es quien nombra al canciller, que ahí no le llaman primer ministro, le llaman canciller. Es el parlamento quien lo nombra, no lo vota, o sea, los alemanes votan por el parlamento y el parlamento vota por el canciller, ¿ok? A diferencia de lo que pasa en Inglaterra, que ellos votan directamente por su primer ministro, aquí los alemanes pues simplemente votan por el parlamento y el parlamento es quien nombra quién va a ser el canciller. Y ahorita voy a explicar por qué eso es importante, porque ahí hubo algunas cuantas cuestiones respecto a la de Bolivia. El punto es, ¿quién sabe cuál es el nombre de el canciller de Alemania? Digo, lo pueden buscar en Google, pero... Hitler. No, no es cierto. Hitler. Angela Merkel. Angela Merkel, ajá, o Angela Merkel. Ok, ella es la canciller, ¿de acuerdo? Ella no fue votada por los alemanes. Ella fue elegida por el Parlamento. Pero ustedes sabían que Alemania tiene un presidente. No. Pues lo tiene. El presidente de Alemania nadie lo conoce, se llama Frank Müller, me parece. Y nadie escucha de él porque él no es quien toma las decisiones. Por eso es que la importante siempre a la que van a ver en las noticias es a Angela Merkel. Pero Alemania tiene un presidente que sí ha sido votado, pero que simplemente es... Desde mi punto de vista hay que estudiar bien la constitución de Alemania, si es que a alguien le interesa la política, pero desde mi punto de vista es un florero muy bonito porque pues es el que representa a Alemania, nadie escucha de él, jamás han escuchado de él seguramente en sus vidas. Lo excluyen. Pero sí, de alguna manera lo excluyen, pero es que es así su forma de gobierno, es decir, la cabeza de Estado es uno, que en este caso es este señor, pero quien toma las decisiones pues es Angela Merkel. Profe, ¿y el presidente en Alemania qué es lo que puede hacer si no toma decisiones? Esa es la parte que la verdad no me acuerdo muy bien. Porque les repito, habría que estudiar... Es que habría que estudiar la constitución de Alemania y pues obviamente si apenas estudias la tuya no te vas a poder estudiar la de otros, ¿verdad? No, si me hace el tema, dámelo bien, por favor. Básicamente, o sea, la función del jefe de Estado en estos casos, voy a decir lo general de cuando suceden este tipo de casos, es que ellos lo que hacen es representar al Estado, es decir, al país, ante otros líderes mundiales. O sea, lo representan, no quiere decir que tomen ninguna decisión. Y pues pueden llamar o quitar el gobierno. Es decir, por ejemplo, cada vez que va a haber una elección en Alemania, o sea, una elección de parlamento y obviamente en consecuencia de primer ministro, de que lo elige el parlamento mismo, quien inicia ese proceso para que se den los cambios es el jefe de Estado. Es decir, en este caso, en el caso de Alemania, será el presidente de Alemania, el Frank Müller. Y pues en caso de necesidad, quien puede deshacer el gobierno es nuevamente el jefe de Estado. Que en el caso de Inglaterra, pues sería la reina, en el caso de España, pues sería el rey de España. Que es quien dice, ¿saben qué? Tenemos que cerrar este gobierno, tenemos que terminar este gobierno, o disolverlo y nombrar otro. Eso sí lo puede hacer el jefe de Estado. Es decir, al final no es simplemente un florero más. Casi no hace nada, él no toma decisiones trascendentales normalmente, pero en caso de necesidad puede decir, ¿sabes qué, Parlamento? Te me separas porque no estás funcionando. Y entonces pedir que se hagan nuevas elecciones para un nuevo Parlamento. Y lo mismo con los jefes de gobierno. Pero no suele ser muy común. O si lo es, suele ser en ciertas temporadas, como cuando se da las elecciones. Entonces, les repito, no es que estén de adorno simplemente, sino que su función se limita a situaciones exageradas a cierto punto. No sé si escuchan lo de los jugos de naranja, pero es porque está pasando aquí en la calle. Si no lo escuchan, pues mejor. Oiga, profe, investigue, ¿cómo se les dice a los de Nueva Zelanda? Se les dice neozelandés. Bueno, ahí tenemos ya los neozelandeses. En el caso de los neozelandeses, pues su cabeza de Estado sigue siendo la reina Isabel. Pero tienen un jefe de gobierno que es una primera ministra, que hasta ahorita ha hecho un buen trabajo respecto a lo del coronavirus, por cierto. Luego tenemos la monarquía. La monarquía va a haber básicamente dos tipos de monarquía, ¿ok?
Vamos a mencionar primero la... Ay, se ve en rojo, pero bueno. Vamos a mencionar primero la monarquía constitucional, que es lo que sucede, por ejemplo, en España y en Dinamarca. ¿Por qué no digo Inglaterra? Porque Inglaterra no tiene una constitución. O sea, es el de los pocos países que no tienen una constitución como tal. Por eso no lo meta como una monarquía constitucional, pero es una monarquía que obviamente funciona bajo ciertas leyes. Y luego tenemos las monarquías absolutas. Absolutas. ¿Ok? Entonces, ya mencioné ejemplos de monarquías constitucionales. España y Dinamarca. Tienen un rey que pues es el jefe de Estado, es decir, pues básicamente su función se limita a representar al país y a intervenir en casos de necesidad, como que no se ponga de acuerdo el gobierno, entonces haya que volver a formar otro gobierno. Pero fuera de eso, no, normalmente pues no interviene, vaya. Quien gobierna pues es el primer ministro o el presidente. En el caso de España está el rey, pero quien gobierna es el presidente del gobierno español, ¿ok? Entonces, que sería como un primer ministro, pero tiene otro nombre y otras funciones un poco distintas. Y no es nombrado por el Parlamento, como en el caso del primer ministro. En el caso de Dinamarca, pues más o menos funciona algo similar, ¿ok? También tiene una realeza, de la cual casi nunca se escucha, a menos que sea en cuestiones de moda y farándula, pero también tiene sus funciones, vaya, básicamente. En el caso de Inglaterra, como mencioné, no son propiamente constitucionales porque no tienen una constitución, pero por ejemplo, la reina de Inglaterra no tiene pasaporte. Y la situación es bastante sencilla. No tiene pasaporte porque el pasaporte está a su nombre. ¿Me explico? Entonces, pues obviamente no vas a presentar un documento que sea tu propio nombre. Por lo tanto, la reina como tal no tiene que... O sea, ella no tiene un pasaporte para entrar a ningún país porque simplemente es la reina. Y no necesita tampoco un pasaporte. Y tiene ciertos derechos un poco extraños. Por ejemplo, técnicamente hablando, la reina de Inglaterra podría entrar a tu casa y tú no le podrías decir nada, ni podrías llevarla a la cárcel porque todo el territorio es de ella. Y tampoco podrías acusarla de un crimen porque básicamente ella está por encima de cualquier ley porque todas las leyes son hechas a su nombre. ¿Me explico? Obviamente no ha pasado el caso de que recientemente, en la Edad Media sí pasaba mucho, pero recientemente no ha pasado que un rey inglés haya querido cometer un crimen. Pero pues técnicamente hablando me parece que podría hacerlo y no habría nada que pueda hacer contra ellos. Entonces, la reina Isabel. Sí, hasta ahorita pues no lo han tenido que utilizar, ¿verdad? Pero en realidad podrían hacerlo. Entonces tenemos las monarquías constitucionales que son normalmente europeas. Hay monarquías absolutas donde el monarca es poder ejecutivo, poder legislativo y judicial, todo en una sola persona. Los ejemplos más sencillos son Arabia Saudita, Qatar, me parece que los Emiratos Árabes Unidos, aunque el título de emir es distinto que el de monarca o el de rey, pero básicamente funcionan como lo mismo, vaya. O sea, básicamente tienen el poder completo. En el caso de Arabia Saudita, por cuestiones de conveniencia política, está cediendo un poco de política y económicas. Está cediendo un poco y ya como que ya creó, me parece, un parlamento recientemente, pero pues en general vamos a seguir admitiendo como absoluta. De hecho, les voy a pasar un video, pero eso se lo voy a pasar por WhatsApp, para que lo vean. Donde menciona, tiene que ver sobre todo con China, pero pues el video comienza justamente hablando de qué países se autonombran democracia, qué países realmente son democráticos, porque hay diversos grados de democracia o de sistemas representativos. O sea, hay unos que son más democráticos que otros, y qué países se autonombran así desde el principio como monarquías absolutas. Pero básicamente tenemos a Qatar, a Arabia Saudita y el mismo Vaticano, o sea, el Estado del Vaticano, se considera a sí mismo una monarquía absoluta. ¿Ok? No quiere decir que lo sea en sentido completo, pero vaya, ellos no te van a ocultar diciendo nosotros somos democracias porque no lo son. Ellos te dicen abiertamente que ellos no son democracias, son monarquías como tal, como lo eran en la Edad Media y lo siguen siendo actualmente. Y luego tenemos las dictaduras. Entonces, realmente aquí, volviendo un poquito a las monarquías, aquí vamos a tener sobre todo monarquías en el mundo árabe y pues el Vaticano que está en Europa. Pero pues el Vaticano funciona un poquito distinto porque recuerden que su monarca es a la vez líder religioso, entonces es distinto. Y las dictaduras. De las dictaduras podemos encontrar básicamente a Corea del Norte, a China, Cuba, Venezuela actualmente. Entonces, las dictaduras se hacen pasar por democracias normalmente, como pasa en Corea del Norte y como pasa en Venezuela y en Cuba.
Pero iba a haber diversos tipos de dictadura. Por ejemplo, la dictadura en Cuba pues dependía todo de Fidel Castro. Ahorita pues ya ha ido modificándose un poco. En China la dictadura es una dictadura de partido. Es decir, o era de partido. Actualmente ya no es solo de partido. Ahorita ya el que está en el poder, que no voy a pronunciar su nombre porque no me lo sé, o bueno, no sé cómo pronunciarlo, pero el actual presidente de la República Popular de China, que es el nombre oficial de China, pues básicamente ya es un dictador en realidad porque pues ya todo el poder es perpetuo para él, ¿no? Pero en general se dice que China es una dictadura de partido. Es decir, el que toma las decisiones es el Partido Comunista, que en este momento pues, está controlado por este señor. Y pues ellos son los que lo deciden todo y quienes ponen y quitan y ya, ¿no? China se supone que tiene otros partidos políticos, pero son partidos satélites, es decir, son el mismo Partido Comunista, pero con otros nombres para aparentar democracia. Y los que sí son realmente oposición, pues simplemente los callan, vaya. O sea, es tan sencillo como decirte, tu candidato no puede pasar y listo, punto, ¿no? Y ya. Entonces, pues es una dictadura. China es una dictadura. Respecto a si es comunista o no, pues eso lo discutimos cuando veamos el ámbito económico, pero podríamos adelantar que China no es comunista tampoco al 100%. O sea, el comunismo real, tal vez exista solamente en Corea del Norte y en Cuba. Fuera de eso, el comunismo como tal ha sido un fracaso. De hecho, esos países son países fracaso. Entonces, pues China no es realmente comunista como tal, es un capitalismo de Estado. Porque aparte le conviene tener empresas privadas y obviamente acepta inversión privada. ¿Alguna pregunta, dudas ahorita? ¿Comentario? Yo, Hey, ¿qué pasó? la verdad no tiene nada que ver con el tema, pero los Gandhis, ¿qué son? ¿Los qué? Un Gandhi. ¿Gandhi o Dandy? Dandy. ¿Qué es Dandy? Los Dandy, Sí, ¿qué es un dandy? no estoy muy seguro, pero me parece que son como gente de alta clase. Digo, de esos, vaya, como riquillos o elegantes, muy elegantes. Pero que suelen ser como que más picarones, más... O sea, me parece, la verdad no sé, o no me acuerdo, porque sí lo había visto alguna vez. Pero son más como de estos que coquetean con todo el mundo, bueno, con todas las mujeres. Bueno, si son hombres, igual con puro hombre. Ah, ya, son unos Pero papirreyes. de alta alcurnia, pues obviamente así bien de clase, que tienen relaciones sociales así con medio mundo. ¿Sí me explico? Entonces no son el típico prostipirucólogos que se la pasa con todo el mundo, sino que son de alta alcurnia. ¿Me explico? Es como la diferencia entre prostituta y escort. Ok. Y si China realmente fuera comunista, no habrían empresas o ese tipo de cosas que hay dentro de ella, ¿no? Lo que sucede con el comunismo es que el Estado es el que rige todo. Y la verdad es que en China el Estado sí rige la economía, pero también permite las empresas privadas. O sea, un Estado comunista no te permitiría un McDonald's, ¿me explico? En cambio, Sí. China sí te permite un McDonald's. De hecho, no sé, o sea, tiene un montón de empresas extranjeras. Y aparte tiene sus propias empresas que tienen como que una doble función. Por un lado, tienen su propia función como empresa, vaya, con sus propias responsabilidades y todo, pero a la vez también las utilizan como herramienta política. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de lo que está pasando ahorita con lo del coronavirus. China ha empezado a mandar ayuda humanitaria a medio mundo. No crean que lo hacen de a gratis. De hecho, ningún país actúa de a gratis, normalmente. Quizá México porque es medio tonto, pero en general ningún país actúa gratis. Si te mandan ayuda no es simplemente por humanidad y ya. Es Por porque, buena onda. no es por buena onda. Normalmente es porque hay una intención detrás. En este caso, China está queriendo ocupar el papel de Estados Unidos. Ya ven que Estados Unidos siempre se presenta en las películas como el salvador del mundo. Y en la realidad muchas veces lo ha sido, entre comillas. Pero no ha sido de a gratis porque esa negra se llama la democracia. Lo hacen porque les conviene, por influencia política. Todo esto se estudia en geopolítica, ¿no? Entonces lo que está haciendo China realmente es utilizar sus empresas para meterse a los países y obviamente tener mayor influencia. ¿Qué es lo que ha estado haciendo actualmente, por ejemplo, en África? ¿Esto es bueno o malo? Pues depende. Por ejemplo, en África, la inversión de China pues ha hecho que los africanos empiecen a salir de pobreza. Entonces la solución no estaba en darles caridad y donativos a los africanos, que es lo que normalmente había estado haciendo Occidente, sino en invertir en ellos. Y es lo que ha estado haciendo China. ¿A costa de qué? Pues seguramente a costa de mantener ciertas dictaduras en el poder, de que obviamente sean pro-chinos, de obviamente influir en la política de estos y pues obviamente tomar recursos naturales de allá. Porque resulta que África tiene muchos recursos que pueden servir para la tecnología. O sea, todos los celulares, todo eso que tenemos, requiere ciertos minerales que casualmente hay en mayor cantidad en África.
Entonces no crean que China lo hace de gratis y por ayudar a los africanos. ¿Ha habido un beneficio mutuo? Pues sí, sí lo ha habido. Entonces, es lo que está haciendo China actualmente. Y lo mismo hace Estados Unidos. O sea, no crean que Estados Unidos reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial simplemente porque fueran muy buena onda. Obviamente, ellos terminaron instaurando el dólar como moneda internacional y por eso al momento seguimos usando el dólar. Porque al final los países europeos tuvieron que ceder eso si querían reconstruirse. Y además hizo que así muchos países destruidos se volvieran del bloque capitalista y no pro-rusos, o pro-URSS, que en aquel momento era la URSS. Entonces, eso es importante que lo entiendan. Todo esto, no, o sea, no crean que es de gratis, no crean que nos están ayudando porque sí. Cuando escuchen noticias de que Estados Unidos nos ayuda por algo, no es de gratis, o que Estados Unidos, por ejemplo, lo que pasó con el petróleo, que Estados Unidos apoyó la propuesta de México de no reducir su petróleo. Obviamente no ha sido de gratis, ¿me explico? Algo nos va a cobrar y cuando nos cobre nos va a salir caro. Entonces, al final la soberanía nacional es un mito, ¿me explico? Todos los países dependen unos de otros y dependen de qué influencia necesites y requieras, hasta qué punto eres inteligente para aprovechar esa influencia. Si la aprovechas bien, pues ya la hiciste. Si la aprovechas mal, como ha sido el caso de México, pues ya te amolaste. Y eso tiene mucho que ver con los gobiernos. Ahorita lo que hizo López Obrador, pues seguramente nos va a salir caro en algún futuro. Muy Es seguramente. como en la cárcel, ¿no? De que si te piden un favor, muy probablemente tengas que pagarlo haciendo otro favor. Y pues un favor muy difícil. Sí, o sea, en política sí suele funcionar las cosas. ¿Puede ser que haya países que en toda su honestidad del mundo ayuden? Sí, de hecho sí los hay. Pero son países que, pues, de alguna manera no tienen intereses geopolíticos. O que ya están tan bien que pues, simplemente no se meten con nadie, porque saben que está en una posición estratégica. Como es el caso de Suiza. Suiza no es malo a ver que se mete con nadie. Pero porque Suiza está en una posición tan estratégica que pues todos dependen de ellos, porque pues ahí tienen las cuentas financieras de casi todo el mundo, ¿me explico? Entonces, hay muchas formas de tener poder. Lo que pasa es que cuando entendemos por poder y por política, normalmente pensamos en discusiones entre partidos, que recuerden que política no es solo eso, también es bien común y también es organización social. Y también entendemos como que esas cuestiones de conspiraciones que hay detrás y todo. Pero en realidad hay muchas formas de tener el poder. Desde el calladito del salón que no dice nada, pero que cuando habla lo sabe todo, hasta el que pues te agarra a golpes, ¿me explico? Hay muchas formas de tener el poder y de ejercer el poder. No necesariamente tiene que ser metiendo militares como lo hace Estados Unidos. Entonces, pues realmente hay muchas formas en que los países influyen, que puede ser por lo económico. Ahorita ya no hay tantas guerras, o es muy poco probable una tercera guerra mundial, porque como todo el mundo depende de todo el mundo, pues obviamente no te conviene hacer eso. Ahorita la cuestión de las antenas 5G es otro ejemplo de geopolítica. Nuevamente, Huawei es la empresa número 1 en instalaciones de telecomunicaciones. Prácticamente todos los países del mundo tienen antenas de Huawei. Y por eso Estados Unidos está tan preocupado por las antenas 5G, porque dicen que nos va a espiar China y no sé qué tanto. Supongamos que sí nos espía China, pero lo mismo podríamos decir de Estados Unidos, ¿me explico? Entonces, pues al final no hay ni buenos ni malos, simplemente hay conveniencias o inconveniencias. Y pues hay que ser inteligentes para saber que eso existe y que pues no necesariamente es algo malo, sino hay que ver de qué forma lo podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, pues son básicamente las formas de gobierno. Con esto terminamos esta parte y ya en la siguiente vamos a ver cómo se organiza en el caso de México. Pero sí me interesaba que vieran que cómo está en el mundo también. Y les voy a pasar ese video que les decía para que vean cómo está la situación ahorita con lo de China. Y menciona también al principio justamente la cuestión de los países más democráticos y menos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarla hasta acá. Obviamente hoy no hay actividad, simplemente pongan su asistencia. Ahorita voy a cambiar el horario para cuando puedan. Si pueden de una vez terminando, ya entren a poner asistencia. ¿Ok? Entonces nos vemos. Adiós. Dele, profe. Bye.